Toño, Mexicanos por España, con el gusto de saludarlos como siempre, amigos de Radial que nos escuchan desde México también. Un abrazo, mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy analista y corresponsal en España y en Europa. El pasado 12 de diciembre se cumplieron 5 años del Acuerdo de París, precisamente uno de los más grandes esfuerzos de concordia global de los últimos tiempos, en los que la urgencia climática convocó a los dignatarios de 194 países. Se pusieron sobre la mesa una serie de compromisos, muchos de ellos relacionados con reducir las emisiones de carbono, contener el calentamiento global. Solo 55 países son los que han ratificado los pactos más serios en aras sobre todo de descarbonizar, según lo asumieron de esta manera el 22 de abril de 2016, precisamente en el Día de la Tierra. Y justo hace unos días se hizo la primera evaluación de este Acuerdo de París, un quinquenio después. Guterres, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viene advirtiendo señalando que no se ha hecho lo suficiente para efectivamente incluir a todos los países y que hasta la fecha siguen siendo menos de la mitad pues los signatarios del pacto. De hecho, en su propuesta, el titular de la ONU ha dicho que si la pandemia ha desbordado a tal grado de provocar una emergencia sanitaria en una dimensión mayor, debería convocarse de inmediato la emergencia climática por la forma profunda en que se está incidiendo en todos los seres vivos impactados por los gases contaminantes y también por la forma en cómo nos está afectando los extremos en la temperatura, demasiado frío o demasiado calor. Dice Guterres que estos últimos 5 años, estos primeros 5 años del Acuerdo de París, los logros han sido nimios, que hay que reorientarlos, que hay que sumar más esfuerzos, porque si no vamos a estar verdaderamente amenazados, la vida humana, la vida de las especies, de los organismos vivos, pues precisamente por el cambio climático. Creo, querido Toño, que hay mucho por hacer en materia precisamente del clima, de la ecología, de mitigar estos gases de efecto invernadero. Hemos visto el daño que nos ha provocado en la vida humana, una amenaza derivada de un patógeno que aparentemente pues ha surgido, algunos dicen que por transmisión zoonótica. Hay otra hipótesis, precisamente la hipótesis de los virus dormidos, virus que el deshielo está sacando a flote, o bien virus que están siendo activados de alguna forma, por decirlo así, por los cambios de las temperaturas y que se están volviendo en contra pues, de los seres vivos. Virus y bacterias es una de las hipótesis, por ejemplo, al respecto del surgimiento del SARS-CoV-2. Y hemos visto, Toño, cómo pues, este patógeno ha provocado una pandemia, nos ha demostrado o recordado la vulnerabilidad de la vida humana. ¿Y qué sucede cuando lo que se pone en peligro no solamente es la vida humana de una persona, sino la vida humana, las vidas humanas de un gran colectivo? O sucede cuando se está afectando en masa y entonces se desbordan los hospitales y se desborda completamente pues, toda la ayuda. Pues esto puede pasar, lo ha dicho Antonio Guterres, si no se declara la emergencia climática. Podríamos no solamente estar con afectaciones como derivadas de esta pandemia, sino que también se reconozca que hay otra pandemia, que es la pandemia climática, por ponerlo en el contexto de la urgencia y de la emergencia, en la cual pues, la ONU pretende señalar a que toda la gente pues, tome una reflexión y sobre todo pues, los mandatarios, ¿no?
Hemos visto también cómo el desprecio de Estados Unidos, el desprecio sobre todo del mandatario saliente Donald Trump a los objetivos señalados en la cumbre de París. Hemos visto cómo, por ejemplo, se dedican más esfuerzos inclusive a permitir a que las empresas productoras de carbón sigan funcionando, como lo hizo Trump en el caso de Estados Unidos. Cuando lo vemos, por ejemplo, el titular de la ONU dice que lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos para recuperar ese vacío de 5 años en los que únicamente un puñado de países se han comprometido a hacer algo al respecto del cambio climático, al respecto de mitigar los gases de efecto invernadero, como han sido la Unión Europea, como ha sido, bueno, desde luego Francia dentro de la Unión Europea, como ha sido China, ¿no? Que ahora también China ha tomado el estandarte diciendo que no habrá una economía mejor que una economía verde, porque esta significa progreso, con el compromiso además de parte del mandatario chino Xi Jinping de que el gigante asiático llegará con la neutralidad de carbono al año 2060. Creo que se necesita también hacer acopio de un esfuerzo muy grande de los grandes países contaminantes como lo es India, como lo es Estados Unidos. La esperanza pasa porque a partir del próximo 20 de enero, con la nueva toma de posesión, el relevo en la Casa Blanca, Joe Biden, el candidato demócrata, devuelva el cauce de su país en lo que viene siendo pues el respeto a los acuerdos internacionales, a la pertenencia de diversos organismos internacionales, el respeto hacia el cauce del multilateralismo, y desde luego que la esperanza es porque se tome en un corto plazo la decisión de que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, asuma estos compromisos de neutralidad de carbono, también entre en la Organización Mundial de la Salud. Simplemente hay expertos como Jeffrey Sachs, director de The Earth Institute, que destacan la relevancia de limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados centígrados, porque lo señala él y otros expertos en la materia, sobrepasar este límite implicará llevar a los ecosistemas a enfrentarse a una extinción en la que solo sobrevivirá la ley del más fuerte. Han pasado los primeros 5 años, Toño, del Acuerdo de París. Lamentablemente, muy poco se ha hecho, y aquí lo que está en riesgo no solamente es la vida de los más de 7,000 millones de seres humanos, sino también la vida pues de otros organismos que son muy importantes, organismos vivos, como son los animales, las flores, las plantas. Y decirte inclusive, Toño, que la propia Organización Mundial de la Salud reconoce que en promedio anual mueren en el mundo más de 7 millones de personas afectadas por la contaminación atmosférica, por el cambio climático, junto pues con lo que viene siendo el smog, la contaminación, afectadas, y que es una de las causas más importantes, que se están convirtiendo en una de las causas más importantes de muerte y de amenaza contra la vida humana. Un quinquenio que se ha ido lamentablemente con este vacío que hizo Estados Unidos. La esperanza, Toño, es porque no pase otro quinquenio nimio, vacío, en el que solo un puñado de países hagan algo, cuando lo que se necesita es pues de sumar todos, de una coordinación, de un respeto a la vida humana, en el que países como India pues también asuman su rol importantísimo en lo que significa evitar que la otra pandemia, la climática, también nos termine avasallando. Hasta aquí mi comentario.